El esposo le había prometido una vida llena de lujos, pero cuando el dinero se agotó un año después, la humilló de una manera cruel. Lo que ella hizo en ese momento dejó a Carlos completamente en shock. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas del lujoso departamento donde Isabel vivía desde que se casó con él. Todo parecía perfectamente bien. El aire estaba cargado de éxito y nuevas oportunidades. Isabel, aún sumida en la emoción de los primeros meses de matrimonio, caminaba por la gran sala admirando la vista desde el piso. Jamás habría imaginado estar en un lugar así, tan alejado de las humildes calles donde creció, pero aquí estaba, viviendo el sueño que tantas veces había visto en las películas. Carlos, con su personalidad arrolladora y su reputación como hombre de negocios astuto, la había envuelto en un torbellino de glamour desde el primer momento. Cada semana, nuevos obsequios llegaban. Joyas, vestidos, viajes. Era como si el mundo se hubiera abierto para ella, dándole una vida que nunca creyó que sería posible. Esa noche, mientras Carlos terminaba una llamada de negocios desde su oficina en casa, Isabel se observaba en el espejo del vestidor. Se puso el vestido de seda que él le había comprado en una exclusiva boutique de Nueva York. Sabía que esa noche sería significativa. Carlos había insistido en que la acompañara a una cena con socios clave. Ella era el reflejo de su éxito, y a él le encantaba mostrarla. Cuando Carlos entró en la habitación, sus ojos la recorrieron de arriba a abajo. «Te ves impresionante», dijo con una sonrisa complacida. «Esta noche será perfecta. Todos mis socios están deseando conocerte». Isabel sonrió, pero algo en su tono la hizo dudar. Por un instante, Carlos la miró con esa mezcla de orgullo y posesividad que había comenzado a notar en las últimas semanas. Al principio le parecía un halago, pero poco a poco se dio cuenta de que no la admiraba a ella, sino lo que ella representaba: el éxito, el poder, la imagen de un hombre que lo tenía todo, incluida una esposa que encajaba perfectamente en ese escenario. «Estoy lista», respondió, ajustando la falda de su vestido. «Será una gran noche». Carlos le ofreció el brazo, y juntos se dirigieron hacia el evento. La limusina los esperaba abajo, y mientras avanzaban por las calles de la ciudad, Isabel no podía evitar observar por la ventana, viendo la vida frenética de las personas comunes que caminaban por las aceras. A veces se preguntaba si alguna parte de ella extrañaba ese mundo sencillo, el de antes, pero rápidamente se reprendía por tener ese pensamiento. ¿Cómo podría extrañar algo cuando ahora tenía todo lo que había deseado? Al llegar al restaurante, fueron recibidos con sonrisas y elogios. Carlos se movía con seguridad, estrechando manos y lanzando bromas sobre el mercado. Los ojos de sus socios caían sobre Isabel, admirándola como si fuera otro de los trofeos de Carlos. Cada vez que alguien elogiaba su belleza, él sonreía con una satisfacción apenas oculta, como si las alabanzas fueran para él y no para ella. «Mi esposa Isabel», decía con orgullo, «la mujer más hermosa de la noche». Isabel sonreía, pero tras esa sonrisa comenzaba a sentir una creciente incomodidad. No era la primera vez que Carlos la presentaba de esa manera, como si fuera una extensión de su éxito, pero esa noche le costaba más ignorar esa sensación de ser solo un accesorio más en su vida. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a inversiones y oportunidades de negocios que Isabel apenas lograba entender. Carlos dominaba la mesa, lanzando cifras y proyecciones con una seguridad que dejaba a todos impresionados. Isabel, en silencio, escuchaba, sonriendo cuando alguien la miraba, pero por dentro se sentía cada vez más invisible. Era como si su única función allí fuera decorar la mesa. Al final de la noche, Carlos la llevó nuevamente a casa en la limusina. No dejaba de hablar sobre lo bien que había ido todo, cómo sus socios estaban encantados con la imagen perfecta que proyectaban como pareja. Pero mientras él hablaba, Isabel apenas prestaba atención.
Una duda había comenzado a germinar en su mente, una pregunta que la inquietaba profundamente. ¿Realmente formaba parte de ese éxito o solo era una pieza más en el rompecabezas de la vida perfecta de Carlos? Cuando llegaron al departamento, Isabel, agotada emocionalmente, se dirigió al vestidor para quitarse el vestido. Mientras lo colgaba, observó su reflejo una vez más en el espejo. Todo lo que veía era una versión de sí misma que no reconocía completamente. Sentía que la mujer fuerte y soñadora que había sido se desvanecía detrás de los lujos y las expectativas de Carlos. Carlos entró en la habitación, la rodeó con sus brazos por la cintura y le dio un beso en el cuello. «Lo hiciste muy bien esta noche», le susurró. «Fue perfecto, eres perfecta». Isabel, aún observando su reflejo en el espejo, sintió el peso de esas palabras. Perfecta, pero para él, no para ella. A la mañana siguiente, Isabel despertó con una sensación extraña, como si algo en su vida, sin que ella lo supiera, hubiera cambiado desde aquella cena. Algo dentro de ella se había removido, y aunque intentaba actuar con normalidad, no podía deshacerse de la inquietud que la había acompañado toda la noche. Carlos ya no estaba en casa. Había salido temprano para una reunión importante. En la mesa del comedor, Isabel encontró una nota escrita apresuradamente. «Hoy es un gran día. Asegúrate de estar lista para esta noche. Vamos a celebrar». Celebrar. Esa palabra debería haberla llenado de emoción, pero en lugar de eso, sentía un vacío. ¿Qué estaban celebrando realmente? ¿La vida que habían construido juntos o la imagen que Carlos quería proyectar al mundo? Cada vez se hacía más claro para ella que Carlos no veía su relación como un equipo. No se trataba de nosotros, sino de, decidida a no dejarse arrastrar por pensamientos negativos, Isabel salió a dar un paseo por la ciudad. El aire fresco la ayudaba a despejar la mente, y mientras caminaba por las calles, volvió a sentirse parte de ese mundo sencillo que había dejado atrás. Le gustaba perderse entre la gente, observar la cotidianidad que seguía su curso, sin la opulencia que ahora la rodeaba. Era un contraste que la hacía sentir más viva, más conectada con su pasado, con lo que alguna vez había sido su vida. Pero cuando regresó a casa, todo volvió a recaer sobre ella. Carlos llegó al anochecer, pero ya no traía la misma energía de siempre. Algo en su actitud había cambiado. En lugar de hablar con entusiasmo sobre sus proyectos, se percibía tenso, incluso irritable. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Isabel, intentando aligerar el ambiente mientras le ofrecía una copa de vino. Carlos la miró por un momento, y por primera vez, en lugar de responder con una sonrisa, se dejó caer pesadamente en el sillón, dejando escapar un suspiro profundo. «No fue como esperaba», dijo con una expresión frustrada. «Las cosas no están saliendo como deberían. Mis inversionistas están empezando a dudar, los números no cuadran y además ahora me presionan más que nunca». Isabel se sentó a su lado, tratando de ofrecerle consuelo. «Carlos, ya has pasado por momentos difíciles antes, siempre has salido adelante. Tal vez sea solo una mala racha». Pero Carlos no respondió como ella esperaba. En lugar de agradecerle sus palabras, se giró hacia ella de golpe, frunciendo el ceño. «Tú no entiendes cómo funciona esto», dijo, su tono cargado de desprecio. «No es solo una mala racha, es mucho más complicado que eso. Este mundo no perdona. No basta con ser bueno, tienes que ser perfecto todo el tiempo. Si un solo paso falla, todo se derrumba». Isabel guardó silencio. Nunca lo había visto tan cambiado. La tensión en su rostro y la forma en que le hablaba le dejaban claro que ya no la veía como parte de su vida, sino como una espectadora incapaz de comprender sus dificultades. «Solo intento ayudarte», murmuró, con la voz quebrada, pero Carlos no parecía dispuesto a escuchar. Se levantó rápidamente del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala, dando pasos rápidos y erráticos, dominado por la frustración.
Cada vez que intentaba explicarle algo, lo hacía con un tono condescendiente, como si Isabel no fuera capaz de entender lo que él estaba viviendo. ¿Ayudarme?, repitió, casi con una sonrisa amarga. ¿Cómo crees que podrías ayudarme tú? Lo único que necesito es que las cosas vuelvan a ser como antes. Toda esta presión, esto no lo necesito. Isabel sintió un nudo en el estómago. Nunca antes la había hecho sentir tan pequeña. En ese momento comprendió algo doloroso. Para Carlos, ella no era una compañera, no era su igual. Era alguien a quien mostrar, no en quien confiar cuando todo iba mal. Las semanas siguientes no fueron mejores, siguió ella. Cada día, Carlos regresaba a casa más tenso, más irritado. Las noches que antes estaban llenas de risas y celebraciones se convirtieron en silenciosas discusiones, donde Isabel intentaba ofrecer apoyo, pero Carlos la empujaba cada vez más lejos. Ya no hablaban como antes, ya no compartían los momentos de cercanía que tanto la habían hecho sentir amada al principio. El sueño que Isabel había creído vivir comenzaba a desmoronarse. La vida perfecta, los lujos, las cenas elegantes, todo parecía una fachada que Carlos luchaba por mantener mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Una tarde, Isabel lo encontró en su oficina, sentado frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos. El teléfono sonaba insistentemente, pero Carlos no lo levantaba. Era la primera vez que lo veía tan derrotado. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel, acercándose con cautela. Todo se está viniendo abajo, respondió él sin levantar la mirada. Las inversiones fracasaron, los contratos que pensaba tener asegurados se fueron al traste, todo se ha perdido. Isabel sintió una oleada de compasión, aunque las últimas semanas la habían alejado de él. Seguía siendo su esposo y no quería verlo en esa situación. Intentó acercarse para ofrecerle su apoyo, pero cuando puso una mano en su hombro, él se levantó bruscamente, furioso. «No necesito tu compasión», gritó, con una voz tan fuerte que hizo que Isabel retrocediera. «¿Crees que no sé lo que piensas? Que todo esto es mi culpa, que soy un fracaso. Pero no lo soy. Todo esto pasó porque tú». Se detuvo, respirando con fuerza mientras Isabel lo miraba, sintiendo que su corazón latía desbocado. «Desde que estás en mi vida, todo ha ido mal. Eres una carga». Esas palabras fueron como un golpe para Isabel. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Jamás imaginó que la humillaría de esa forma, que la culparía por algo que ella no podía controlar. Pero ahí estaba, su esposo, el hombre que le había prometido amarla, mirándola con desprecio, como si fuera la causa de todos sus problemas. Isabel no dijo nada. No había palabras suficientes para responder a esa traición. El silencio que siguió a la explosión de Carlos se sintió pesado, insoportable. Ella permaneció quieta, sin saber qué hacer. El hombre que había prometido protegerla y amarla, la miraba como si fuera un obstáculo, como si fuera un error que le había costado todo. Por primera vez, las paredes de su lujoso apartamento no se sentían como un hogar, sino como una jaula dorada. Carlos, aún furioso, salió de la habitación, dejándola sola en medio del vacío que él mismo había creado con sus palabras. Isabel se quedó allí, inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Sabía que las cosas no iban bien, que algo en su relación había cambiado, pero nunca imaginó que Carlos la culparía por su fracaso. Los días siguientes fueron un descenso constante. En la relación, Carlos apenas intercambiaba palabras con Isabel, y cuando lo hacía, su tono era frío, incluso cruel. Los días de cenas elegantes y noches de ensueño parecían pertenecer a otro tiempo, reemplazados por noches cargadas de tensión y miradas llenas de resentimiento. Cada conversación se volvía un recordatorio de que la vida que una vez compartieron ya se estaba desmoronando. Una mañana, mientras Isabel intentaba preparar café en la cocina, escuchó la voz de Carlos desde la sala,
Hablaba por teléfono y la conversación estaba cargada de desesperación, de súplicas disfrazadas de promesas. Había llegado a un punto donde ya no intentaba ocultar lo grave de la situación. «Escucha, necesito más tiempo», decía Carlos con el teléfono en la mano, su rostro marcado por una frustración creciente. «Solo un par de semanas. Te lo prometo. Esto es temporal. Te juro que puedo solucionarlo». Desde la cocina, Isabel sintió una punzada de compasión. Quería ayudarle, quería creer que podía arreglar todo, pero la realidad era innegable. El negocio que una vez fue su orgullo ahora se derrumbaba por culpa de malas decisiones. Sabía que el dinero se estaba agotando, que los lujos que antes disfrutaban pronto serían historia, pero lo que realmente la aterraba era la transformación de Carlos. Se había convertido en un hombre que ya no reconocía. Cuando Carlos terminó la llamada, la tensión en la sala era palpable. Caminaba de un lado a otro, furioso, murmurando maldiciones contra sus socios, los mercados, contra todo. Finalmente, al verla de pie en la cocina, detuvo su frenético andar y la miró fijamente. «¿Vas a decir algo?». Su voz era cortante. Isabel lo miró, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba poco a poco. «Solo quiero saber qué podemos hacer», respondió con suavidad. «Tal vez podamos salir adelante juntos. Podemos vender algunas cosas». Ajustar los gastos. Carlos la interrumpió con una risa amarga, cargada de desprecio. «¿Vender cosas?», dijo, como si la sola idea fuera absurda. «¿Eso es lo que has planeado? ¿Vivir como unos miserables? No, Isabel, no lo entiendes. No vamos a vender nada. No estoy dispuesto a que todos vean que me he caído. No puedo perderlo todo». Isabel lo escuchaba, cada vez más consciente de que Carlos ya no veía la situación con claridad. Lo que más le preocupaba no era salvar lo que quedaba, sino mantener la fachada de éxito, esa imagen de poder que tanto le había costado construir. No le importaba perderlo todo, mientras nadie supiera que había fracasado. Esa noche, mientras Carlos dormía en la habitación contigua, Isabel se quedó en el salón, mirando las luces de la ciudad. Era increíble cómo su mundo había cambiado tan rápido. Había llegado a esa vida con ilusiones, creyendo que sería parte de un equipo, de una pareja que enfrentaría los retos juntos. Pero ahora quedaba claro que eso no era más que una ilusión. Carlos no la veía como su compañera, la veía como alguien a quien culpar por lo que él no había sabido manejar. Las semanas pasaron y la situación financiera empeoró. Los acreedores llamaban sin cesar, las cuentas estaban al borde del colapso, y las propiedades que antes parecían intocables ahora corrían el riesgo de ser perdidas. Isabel trataba de mantenerse fuerte, pero el constante rechazo de Carlos hacia ella la estaba desgastando. Finalmente, llegó el día que lo cambió todo. Carlos llegó a casa más tarde de lo habitual, con una expresión sombría que presagiaba algo muy malo. Se sentó frente a ella en la sala, con las manos temblorosas. El hombre que alguna vez había sido tan seguro de sí mismo ahora parecía completamente derrotado. «Es oficial», dijo sin mirarla a los ojos. «He perdido todo. El negocio, las propiedades, las cuentas, todo. No queda nada». Isabel sintió un golpe en el estómago. Sabía que la ruina era inminente, pero escuchar esas palabras de la boca de Carlos la dejó sin aliento. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó, incapaz de evitar que el miedo se filtrara en su voz. Carlos se levantó de repente, su expresión se endureció y sus ojos la miraron con una frialdad que nunca antes había visto. «Tú no vas a hacer nada», dijo con tono seco y cruel, el mismo tono que había adoptado recientemente. «Esta es tu culpa también. Desde que llegaste a mi vida, todo empezó a ir mal. No necesitaba más distracciones. No necesitaba a alguien como tú». Esas palabras fueron como dagas para Isabel. El hombre que alguna vez le prometió amor y protección, ahora la culpaba de su caída. Ya no quedaba nada del Carlos que ella había amado.
En ese momento se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para él. Había vivido demasiado tiempo esperando ser valorada, pero sabía que eso nunca iba a suceder. Sin decir una palabra, Isabel se levantó, lo miró por última vez con una mezcla de dolor y resolución en los ojos, y caminó hacia la puerta. Sabía que era el final de su vida con él. No quedaba nada por salvar. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo mientras caminaba hacia la salida. Su corazón latía desbocado, no solo por la furia que sentía, sino por esa sensación de vacío que la envolvía. Había pasado años construyendo una vida junto a Carlos, y en cuestión de días todo se había derrumbado. Ahora, con la cabeza en alto, aunque rota por dentro, sabía que no podía seguir en esa situación. Se detuvo un momento, respiró profundamente y con una resolución que no sabía que tenía, salió de la casa. La noche estaba fresca y el aire frío la recibió con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sus pensamientos entrelazados con la confusión y el dolor, pero también con la certeza de que algo había cambiado para siempre. El dolor y el cansancio la envolvían, pero a pesar del brillo de las luces que la rodeaban, Isabel se sentía más sola que nunca en medio de tanta vida. Sin embargo, esa soledad le trajo una nueva claridad. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo bajo la sombra de Carlos, sacrificando sus propios deseos y sueños por un hombre que solo la veía como un accesorio. Lo que en su momento pensó que era amor, ahora se le revelaba como control y dominación disfrazados de afecto. Había estado esperando durante tanto tiempo una validación que nunca llegaría. Después de lo que parecieron horas, Isabel se detuvo en un parque vacío y se sentó en un banco, mirando las estrellas. En ese silencio absoluto, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de liberación. El peso de los años de expectativas no cumplidas, promesas rotas, se desbordaba con cada lágrima que caía. Sabía que había llegado al límite, pero algo en su interior le susurraba que este no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, un nuevo comienzo que ella misma tendría que forjar, lejos de las cadenas invisibles que Carlos había impuesto sobre su vida. Al amanecer, regresó a casa. Las luces estaban apagadas y un pesado silencio llenaba el departamento. Carlos no estaba. Tal vez había salido a buscar una solución desesperada o, tal vez, simplemente no podía enfrentarse a la realidad. No le importaba. Entró al dormitorio, tomó una maleta y empezó a empacar lo poco que realmente le pertenecía: ropa, algunos recuerdos personales. Ya no necesitaba nada más. Las cosas materiales que antes parecían esenciales ahora le parecían solo peso muerto. Mientras metía su último vestido en la maleta, su mirada se detuvo en una foto enmarcada sobre la cómoda. Era de su boda. Ella, llena de esperanza, sonriendo con los ojos brillando. Carlos a su lado, con esa confianza que siempre la atrajo. Pero esa foto, que alguna vez representó su sueño, ahora solo le recordaba lo lejos que estaban de la realidad que vivían. Tomó el marco, lo observó un momento y luego lo dejó caer en la papelera sin mirar atrás. Cerró la puerta de la casa que había sido su hogar, sabiendo que no habría retorno. Ese capítulo de su vida había terminado. Las primeras semanas fuera fueron complicadas. Isabel tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, una que había olvidado. El mundo exterior no se preocupaba por el glamour ni los títulos. Ya no era la esposa de Carlos, era simplemente Isabel. Isabel, con sus cicatrices, pero también con una determinación renovada. Encontró trabajo en una pequeña tienda de moda. No era glamuroso, pero le permitió reconectar con una pasión que había dejado de lado hacía mucho tiempo: el diseño de ropa. Las telas, los colores, la creatividad, todo le recordaba que tenía mucho más que ofrecer que lo que Carlos le había hecho creer.
Con el tiempo, comenzó a hacer bocetos de sus propios diseños en su pequeño apartamento. Al principio, fue solo una forma de escapar de la realidad, pero pronto los trazos en el papel se transformaron en algo más. Los clientes de la tienda comenzaron a notar sus creaciones y algunos empezaron a pedirle piezas personalizadas. Sin darse cuenta, estaba construyendo algo completamente suyo, algo que nada tenía que ver con Carlos. Mientras su vida profesional comenzaba a florecer, la distancia emocional con él se fue haciendo más sólida. A veces pensaba en cómo había cambiado. De ser el hombre que la deslumbró, pasó a convertirse en el hombre que la culpó de sus fracasos. Pero esas memorias ya no tenían el mismo peso. El resentimiento se desvanecía poco a poco, reemplazado por una certeza. Ya no necesitaba su validación. Un día, mientras estaba en la tienda, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Carlos al otro lado de la línea. Sonaba diferente, más apagado, derrotado. «Isabel, quiero hablar contigo», dijo con una voz apenas reconocible. Isabel permaneció en silencio unos segundos. Sabía que este momento llegaría, pero lo que Carlos no sabía era que ya no le afectaba como antes. Ya no sentía la necesidad de complacerlo, ni de buscar respuestas. «No tengo nada que decirte», respondió con una calma que ni ella misma sabía que tenía. «Te deseo lo mejor, Carlos, pero mi vida sigue sin ti». Colgó sin esperar respuesta. Sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Había hecho lo que parecía imposible meses atrás, cerrar esa puerta, esta vez para siempre. Ese día, mientras observaba la ciudad desde la ventana de la tienda, con su vida recién reconstruida, Isabel comprendió que no solo había dejado atrás una relación rota, sino también una versión de sí misma que nunca volvería. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte. Los días comenzaron a fluir con una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Su nueva vida estaba lejos del lujo que alguna vez la rodeó, pero había encontrado algo mucho más valioso: paz consigo misma. El pequeño apartamento donde vivía era modesto, pero cada rincón le recordaba que todo lo que tenía ahora era suyo, fruto de su esfuerzo. La tienda de moda donde trabajaba se había convertido en su refugio, un espacio donde su creatividad florecía. Sin darse cuenta, comenzó a destacar entre los clientes. La dueña de la tienda, una mujer mayor con un ojo crítico y años de experiencia en el negocio, había notado el talento de Isabel. No fue sorpresa cuando, una tarde después de cerrar, le propuso algo inesperado. «He estado observando tus diseños», le dijo, mostrando algunos bocetos de Isabel sobre la mesa. «Tienes algo especial. Me gustaría que empieces a diseñar algunas piezas para la tienda. Es hora de que...». El dolor y el cansancio la envolvían, pero en medio de las luces que la rodeaban, Isabel sentía una soledad abrumadora. Sin embargo, esa misma soledad traía consigo una nueva claridad. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de Carlos, sacrificando sus propios deseos y sueños por un hombre que solo la veía como un accesorio. Lo que antes había interpretado como amor, ahora lo veía como control disfrazado de afecto, una dominación que la había frenado. Había esperado demasiado tiempo por una validación que nunca llegaría. Después de lo que parecieron horas, Isabel se detuvo en un parque desierto y se sentó en un banco, mirando las estrellas. En ese profundo silencio, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de liberación. El peso de los años de expectativas rotas, promesas vacías, se derramaba con cada gota. Sabía que había llegado al final de su resistencia, pero una pequeña voz en su interior susurraba que este no era el fin, sino el principio de algo nuevo. Un nuevo comienzo que ella misma tendría que forjar, liberada de las cadenas invisibles que Carlos había impuesto en su vida. Regresó a casa cuando el amanecer comenzaba a asomar. La luz del día apenas entraba en el apartamento y un silencio pesado llenaba el lugar.
Carlos no estaba allí. Tal vez había salido en busca de alguna solución desesperada, o quizás no podía enfrentar la cruda realidad. Ya no le importaba. Entró al dormitorio, tomó una maleta y comenzó a empacar lo que realmente le pertenecía. Algunas prendas, unos pocos recuerdos personales. Ya no necesitaba nada más. Las cosas materiales que alguna vez le parecieron importantes ahora no tenían sentido. Mientras guardaba su último vestido en la maleta, su mirada se detuvo en una foto enmarcada sobre la cómoda. Era de su boda. Ella, con una sonrisa llena de esperanza, y Carlos a su lado, con ese aire de seguridad que siempre la atraía. Pero esa foto, que una vez representó un sueño, ahora solo le recordaba lo lejos que estaban de la realidad que vivían. Tomó el marco, lo miró por un momento, y luego lo dejó caer en la papelera sin mirar atrás. Cerró la puerta de la casa que había sido su hogar, consciente de que no habría vuelta atrás. Ese capítulo de su vida había llegado a su fin. Las primeras semanas fuera fueron difíciles. Isabel tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de un mundo que no se preocupaba por el glamour ni los títulos. Ya no era la esposa de Carlos, ahora era simplemente Isabel, con todas sus cicatrices, pero también con una determinación renovada. Consiguió trabajo en una pequeña tienda de moda. No era un ambiente glamuroso, pero le permitió reconectar con una pasión que había dejado atrás hacía mucho tiempo: diseñar ropa. Las telas, los colores, la creatividad, todo le recordó que aún tenía mucho que ofrecer, mucho más de lo que Carlos la había hecho creer. Poco a poco comenzó a hacer bocetos de sus propios diseños en su modesto apartamento. Al principio era solo una manera de escapar de la realidad, pero con el tiempo esos trazos en el papel se convirtieron en algo más. Los clientes de la tienda comenzaron a notar sus creaciones y pronto algunos empezaron a pedirle piezas personalizadas. Sin darse cuenta, estaba creando algo completamente suyo, algo que no tenía nada que ver con Carlos. Mientras su vida profesional comenzaba a tomar forma, la distancia emocional con él se iba haciendo más fuerte. A veces pensaba en él, en cómo había pasado de ser el hombre que la deslumbró al hombre que la culpó de sus fracasos. Pero esas memorias ya no pesaban tanto. El resentimiento poco a poco desaparecía, reemplazado por una certeza: ya no necesitaba su validación. Un día, mientras revisaba los pedidos, el teléfono de la tienda sonó. Isabel, distraída por los papeles, contestó sin prestar mucha atención. «Hola, ¿es Isabel Martínez?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió con cortesía. «Soy Valeria Gómez, productora de un programa de televisión. Hemos oído hablar de tu trabajo y tu historia, y nos encantaría invitarte a participar en nuestro próximo episodio. Queremos que compartas tu experiencia, cómo lograste empezar de nuevo y convertirte en una diseñadora exitosa». Isabel se quedó sin aliento por un momento. ¿Un programa de televisión? Pensó en todo lo que había vivido, las noches de incertidumbre, las lágrimas derramadas tras dejar atrás una vida que creyó perfecta. Ahora, aquí estaba, a punto de compartir su historia con el mundo. «Por supuesto, me encantaría», respondió finalmente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La entrevista llegó más rápido de lo que había imaginado. Estaba sentada en un set de televisión. Las luces brillaban sobre ella mientras la presentadora la miraba con curiosidad y admiración. «Cuéntanos, Isabel», comenzó la presentadora. «Tu historia es increíble. De perderlo todo, ahora eres una diseñadora en ascenso. ¿Cómo lo lograste?». Isabel respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo recordó cada paso de su viaje. Pero, en lugar de enfocarse en el dolor y la traición, decidió hablar sobre su crecimiento. Cómo, cuando pensó que todo estaba perdido, encontró una fuerza interna que nunca imaginó que poseía. «No fue fácil», empezó con una sonrisa serena. «Al principio pensé que no podría hacerlo.
Crecí creyendo que el éxito dependía de alguien más, de estar en la vida correcta o junto a la persona correcta. Pero la verdad es que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. No lo supe hasta que tuve que comenzar de nuevo. Aprendí que no importa cuánto pierdas, siempre puedes reconstruir tu vida. Aunque las cámaras seguían grabando, Isabel no les prestaba atención. Estaba completamente inmersa en su verdad, una verdad que le costó tanto entender. La presentadora asintió, visiblemente impresionada por la sinceridad y la calma con la que Isabel compartía su experiencia. ¿Qué les dirías a las mujeres que están atravesando algo similar?, preguntó, acercándose un poco más. Les diría que nunca permitan que alguien más defina su valor. Tu verdadero poder viene de ti, no de lo que otros piensan que puedes o no puedes hacer. La vida te derribará muchas veces, pero lo que realmente importa es cómo te levantas. Las palabras de Isabel resonaron en el estudio. En ese instante, se dio cuenta de que no solo había encontrado su camino profesional, sino también su voz. Ya no era la mujer que permanecía en silencio. Ahora, era alguien que, después de la tormenta, había aprendido a hablar, a contar su propia historia. Cuando terminó la entrevista y las luces se apagaron, Isabel salió del estudio con una sensación de ligereza que hacía mucho tiempo no sentía. Ya no había fantasmas del pasado. La Isabel que dependía de la aprobación de Carlos o de cualquier otra persona había desaparecido. En su lugar, una mujer fuerte, segura de sí misma, caminaba hacia un futuro que ella misma estaba construyendo. El teléfono volvió a sonar unos días después, pero esta vez, cuando vio el número, no dudó. Sabía quién era: Carlos. Sin pensarlo, Isabel apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Ya no necesitaba escuchar más. La tarde estaba tranquila en el pequeño taller que Isabel había montado en su departamento. Los diseños, cuidadosamente alineados sobre la mesa, eran el reflejo de todo lo que había logrado hasta ese momento. Telas de colores vibrantes, patrones innovadores, bocetos que hablaban de una creatividad en constante evolución. Isabel estaba en paz con su vida, pero, sobre todo, en paz consigo misma. Cada trazo de lápiz en el papel la acercaba más a lo que realmente era, una mujer que había encontrado su propósito. Ese día, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando los rollos de tela que se apilaban en un estante. Todo encajaba ahora. Su carrera estaba despegando. Sus diseños se vendían rápidamente y las oportunidades seguían tocando a su puerta. Los recuerdos del pasado ya eran solo cicatrices sanadas, testigos mudos de una vida que había dejado atrás. Sin embargo, todo cambió cuando sonó el timbre. Isabel, inmersa en su trabajo, apenas lo notó. Estaba acostumbrada a las visitas de mensajeros y clientes, pero aquella vez algo la hizo detenerse. El sonido insistente del timbre la sacó de su concentración. Isabel dejó las telas a un lado y se dirigió a la puerta, sin saber que el pasado estaba a punto de irrumpir en su vida nuevamente. Cuando abrió la puerta, allí estaba Carlos, de pie, con los hombros caídos y una mirada que no reconocía. Ya no era el hombre imponente que una vez la había cautivado. Su apariencia estaba lejos de la elegancia que solía proyectar. El traje arrugado y el cansancio en su rostro dejaban claro que había pasado meses, tal vez años, lidiando con derrotas. En ese momento, Isabel sintió una mezcla de sorpresa y serenidad. El hombre que había representado una parte tan significativa de su vida ahora parecía casi irreconocible. «Isabel», murmuró Carlos con la voz rasposa, como si no hubiera hablado en días. «Necesito hablar contigo». Isabel lo miró en silencio, sin moverse. La última vez que lo vio, él era el hombre que la culpó de su fracaso, que la dejó a la deriva emocionalmente. Ahora, allí estaba, buscando algo que no comprendía. «No hay nada que decir», respondió con calma, pero con firmeza. Con los ojos enrojecidos, Carlos dio un paso hacia adelante. Había algo en su mirada,
una súplica, una desesperación que antes nunca había mostrado. Isabel lo había visto orgulloso, arrogante, incluso cruel, pero nunca tan vulnerable. A pesar de todo, no sentía compasión. Lo que alguna vez fue simpatía se había disipado con el tiempo. «Por favor, déjame explicarte», insistió él con las manos temblorosas. «Todo ha sido un desastre. Lo perdí todo. No solo el dinero, también perdí a las personas, los negocios. Pero lo peor de todo fue perderte a ti. Me equivoqué, Isabel. Fui un estúpido». Isabel lo escuchaba, pero sus palabras ya no la tocaban. Había atravesado su propio calvario, noches interminables de dudas, momentos en los que sintió que el mundo se venía abajo, pero fue en esos oscuros momentos cuando descubrió su verdadera fuerza. Y no fue gracias a Carlos. Lo logró por sí misma, sin su ayuda ni sus disculpas. ¿Y por qué ahora?, preguntó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. ¿Por qué vienes aquí después de tanto tiempo? Carlos respiró profundamente, como si el aire le quemara los pulmones. «Porque ya no tengo nada», confesó, bajando la mirada. «Las cosas salieron mal, las deudas, todo se fue al infierno. Lo único que me queda eres tú». Isabel sintió una punzada en el pecho, pero no de compasión. Era una sensación de certeza. El hombre que alguna vez había creído amar estaba frente a ella, no por arrepentimiento genuino, sino porque lo había perdido todo. Y ella ya no formaba parte de su mundo. No era un premio de consolación, ni alguien a quien él pudiera recurrir cuando su vida se desplomaba. «Carlos», dijo Isabel, con una calma que incluso a ella misma la sorprendió, «lo que estás buscando aquí ya no lo encontrarás. Yo no soy la persona que dejaste atrás. Esa». Isabel desapareció el día que me diste la espalda, y no porque me rompieras, sino porque yo misma decidí renacer. Carlos la miraba con ojos vidriosos, intentando encontrar en su rostro alguna señal de la mujer que solía ser, pero Isabel ya no era la sombra que él había querido moldear. Ella era otra, alguien que no dependía de su aprobación, de su validación ni de su presencia. «Lo siento», murmuró, casi sin fuerzas. «No lo sientas», respondió Isabel sin rastro de rencor. «Solo sigue adelante. Lo que fuimos ya no existe». Carlos asintió, derrotado, sabiendo que no había más que decir. Dio media vuelta y caminó lentamente hacia el ascensor, su figura encorvada bajo el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Por primera vez, Isabel lo vio irse sin sentir nada. Había ganado la batalla más importante, la de recuperarse a sí misma. Cerró la puerta detrás de él y se quedó unos segundos en silencio, sintiendo el eco de sus propias palabras resonar en la habitación. Carlos, que alguna vez representó todo para ella, ahora era solo un capítulo cerrado en su vida, un capítulo necesario, pero terminado. Volvió a su taller, a las telas, a los bocetos que seguían sobre la mesa. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Los días continuaron su curso, como si nada hubiera pasado. Isabel retomó su trabajo, sumergiéndose en los proyectos que había dejado. La vida, con toda su fuerza y propósito, continuaba. Sin embargo, lo que había presenciado en Carlos aquella tarde dejó una sombra en su mente. No era que le importara volver a verlo, pero algo en sus palabras había revelado el abismo en el que él se encontraba. Un par de semanas después, mientras Isabel estaba en la tienda revisando algunos pedidos, recibió una llamada inesperada. Esta vez, no era Carlos. Era una amiga de la época en que ambos se codeaban con las élites, alguien que había sido cercana a él. «Isabel, no sé si ya te enteraste, pero Carlos ha sido arrestado», dijo la voz del otro lado, llena de sorpresa y un toque de morbosa curiosidad. «¿Arrestado?», repitió Isabel sorprendida. Esa palabra la hizo detenerse. No era un giro que hubiera imaginado, aunque en retrospectiva tampoco le sorprendía tanto.
Sabía que la vida de Carlos se había desmoronado rápidamente, pero nunca pensó que llegaría a ese punto. ¿Por qué?, preguntó, no tanto por interés, sino por entender lo que sucedía. Fraude, respondió la voz sin dudarlo. Todos esos negocios turbios que manejaba. Parece que la verdad finalmente salió a la luz. Los inversores lo demandaron, y las autoridades lo han estado investigando durante meses. Nadie lo sabía hasta ahora. Su imagen pública ya estaba quebrada, pero esto es el golpe final. Isabel escuchaba en silencio, una mezcla de sensaciones agitándose en su interior, pero ninguna era de sorpresa o lástima. Durante años, Carlos había construido un imperio basado en mentiras, en su obsesión por la riqueza, el poder, a cualquier precio. Eso fue lo que definió a Carlos, y ahora, como un castillo de arena, su mundo se había deshecho bajo el impacto de la dura realidad. Después de colgar, Isabel se quedó unos momentos en silencio, procesando la noticia. Si bien en el pasado esta revelación la habría impactado profundamente, ahora Carlos era simplemente una sombra lejana de un capítulo cerrado. Su vida había tomado un camino completamente diferente, uno en el que él ya no tenía cabida. Lo que había sido su mundo ya no era el de ella. La noticia se esparció rápidamente, como un reguero de pólvora. Carlos Mendoza, alguna vez considerado el hombre de éxito, ahora ocupaba las primeras planas de los periódicos por delitos financieros que lo llevaron al arresto. El mundo que lo había rodeado comenzó a desplomarse junto a él. Amigos, socios, todos desaparecieron cuando las puertas de la cárcel se cerraron tras él. Nadie quería asociarse con su caída. Una tarde, mientras Isabel tomaba un café en su pequeño apartamento, encendió el televisor y un reportaje sobre el arresto de Carlos apareció en la pantalla. Las imágenes mostraban a los guardias escoltando a un Carlos abatido fuera de una sala judicial, esposado y con la mirada baja. El hombre imponente que ella conoció ahora parecía ser solo una sombra de lo que fue. Isabel observó la escena sin sentir rencor ni satisfacción, solo vacío. Carlos estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos, y eso ya no le concernía. Ella había dejado de ser parte de esa historia hacía mucho tiempo. Apagó el televisor con calma, como si hubiera dejado atrás todo lo que alguna vez estuvo vinculado a él. Ya no importaba lo que él hiciera, su vida ya no dependía de sus acciones. Esa noche, mientras el bullicio de la ciudad se apaciguaba, Isabel reflexionó en silencio. Ya no era la misma mujer que estuvo junto a Carlos. Había crecido, cambiado. Ahora sabía que los fracasos ajenos ya no dictaban su destino. Carlos había caído porque construyó su vida sobre mentiras, pero ella había renacido de las cenizas de su propia verdad. El eco de Carlos Mendoza aún resonaba en los medios, pero ya no formaba parte de su vida. Él había quedado fuera de su historia, tal como ella lo había decidido desde el momento en que cerró esa puerta. El mundo seguía girando, pero Isabel ya no era la misma. Lo que alguna vez fue su vida con Carlos se desvanecía como un mal recuerdo, como algo que nunca fue real. Cada mañana, al despertar en su pequeño pero acogedor apartamento, Isabel sentía la frescura de su independencia y el sabor de la libertad que tanto le había costado conseguir. Su carrera como diseñadora seguía prosperando y las oportunidades que antes parecían inalcanzables ahora tocaban a su puerta con fuerza y persistencia. El arresto de Carlos había sido solo una mención más en la sinfonía de su transformación personal. Los medios siguieron hablando de su caída durante semanas, pero Isabel apenas les prestaba atención. Ya no formaba parte de ese mundo. Lo que sucediera con él y sus delitos no afectaba en nada la vida que ella había construido desde las ruinas de su relación con él. En lugar de centrarse en los dramas del pasado, Isabel mantenía sus ojos firmemente fijos en el futuro que había forjado con sus propias manos. Un día, mientras trabajaba en su taller, recibió una invitación que marcaría un nuevo capítulo en su vida.
Era de una prestigiosa revista de moda, que quería hacer un reportaje sobre su ascenso como diseñadora. No solo estaban interesados en su éxito profesional, sino en su historia de resiliencia, la cual inspiraba a tantas mujeres. El reconocimiento que tanto había anhelado por fin estaba llegando, pero ahora ya no se trataba de buscar validación externa. Su objetivo era compartir su viaje para empoderar a otros. El día del reportaje llegó. Isabel, vestida con uno de sus propios diseños, llegó al set con una confianza renovada. No había rastro de nerviosismo en su semblante. Sabía quién era, sabía lo que había superado y estaba más que lista para compartir su historia. La sesión de fotos fue un éxito rotundo, pero lo más significativo vendría después. Isabel, tu historia es verdaderamente impresionante, le dijo la periodista con admiración en la voz. Has pasado de vivir una vida llena de lujos a enfrentar la ruina, y luego a convertirte en una de las diseñadoras más prometedoras del país. ¿Qué fue lo que te dio la fuerza para seguir adelante? Isabel sonrió, recordando todo lo que había vivido. Aunque llevaba cicatrices invisibles para los demás, también llevaba un fuego que nunca se había apagado. La verdad es que no fue fácil, comenzó con tono sereno. Hubo momentos en los que pensé que no iba a poder seguir. Perderlo todo, de la manera en que lo perdí, me hizo dudar de mí misma. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando descubrí algo que no había visto antes, mi capacidad para reconstruirme. Lo que realmente me dio fuerza fue darme cuenta de que no necesitaba a nadie para validarme. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. La periodista la escuchaba con atención, tomando notas, pero también cautivada por la sinceridad de sus palabras. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación similar?, preguntó, acercándose un poco más, como si buscara una chispa de sabiduría que había llevado a Isabel hasta ese punto. Les diría que nunca subestimen su propia fuerza, respondió sin dudar. A veces creemos que necesitamos a alguien para salvarnos o para guiarnos, pero la verdad es que la única persona que puede hacer eso somos nosotros mismos. Levantarse después de una caída no es fácil, pero es posible. Y cuando lo logras, te das cuenta de que el poder de reconstruirse a sí misma era mucho más grande de lo que Isabel jamás había imaginado. Cuando terminó la entrevista, se sintió como si todo encajara, como si finalmente hubiera dicho lo que necesitaba expresar, tanto para el público como para ella misma. Había alcanzado el lugar que siempre había buscado, pero no era el éxito material lo que la hacía sentirse realizada. Lo que realmente le brindaba satisfacción era la certeza de haber superado lo peor y haber salido más fuerte. Ya no era la fama lo que le daba propósito, era la paz interior de saber que, a partir de ahora, su vida sería exactamente como ella deseaba que fuera, completamente suya. Esa noche, al regresar a su apartamento, encendió una vela en la ventana, un pequeño ritual que había comenzado como una manera de reconectar con ella misma. Se acomodó en su sillón favorito, con una taza de té caliente en las manos, y observó las estrellas que se asomaban entre los edificios. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de enfrentarla sola. Mientras se cubría con la manta, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Isabel había recorrido un largo trayecto desde aquella mujer que solía depender de la aprobación de los demás, desde la que pensaba que su valor dependía de lo que Carlos le ofrecía. Ahora comprendía que todo lo que había logrado lo había hecho por sí misma. El silencio de la noche la envolvió y, en ese momento, cerró los ojos con una sonrisa tranquila en los labios. Había superado cada obstáculo, había aprendido a sanar y ahora vivía la vida que siempre había merecido. Carlos había caído por su propia arrogancia, y aunque en algún momento estuvo atada a su destino, Isabel ahora caminaba por su propio sendero, alejada de las sombras de su pasado. En ese sendero
El futuro brillaba con la promesa de nuevas oportunidades, aventuras y sueños por realizar. El ciclo de su renacer había concluido y con ello una nueva historia, escrita por ella misma, comenzaba a tomar forma. Si esta historia de superación y resiliencia te ha tocado, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Queremos saber qué opinas, así que deja un comentario y cuéntanos cómo te ha impactado el camino de Isabel. Gracias por acompañarnos en este viaje y mantente al tanto de nuestras próximas historias llenas de emoción.